Con frecuencia escuchamos favorecimiento personal, favorecimiento y legitimación de capitales, receptación, encubrimiento, receptación de cosas de procedencia sospechosa, enriquecimiento ilícito. Es decir, esto no sorprende. Lo que realmente sí lo hace es la facilidad con que algunos intentan llevar a cabo cualquiera de los anteriores mencionados. Nosotros, en nuestro a puertas del ejercicio de la profesión, tenemos que llevar el análisis más allá de lo simple. Ejecutar con la consigna de una mejor sociedad, claro que sí, operadores del derecho, pero ¿qué tanto sabemos hacerlo? Bueno, desde una perspectiva de análisis, más allá de lo que vemos o escuchamos en las noticias y demás, nuestro objetivo con esta presentación es analizar los delitos desde perspectivas mayores, es decir, no desde lo cotidiano, si lo podemos llamar así, de ver o escuchar las noticias, sino entender, reunir, aplicar los elementos que constituyen la tipicidad y analizarla aplicada a lo que en principio se consideran ser delitos. Para comprenderlo mejor, remitámonos a la tipicidad penal. En este principio de tipicidad penal, doctrina del derecho penal y constitucional señalan la garantía de que ninguna acción u omisión pueden constituir delito o acción punible si no la define la ley. En ese sentido, tenemos que manejar el conocimiento de tipicidad dolosa y culposa, enmarcando las diferencias y a partir del análisis de tipicidad poder tener la amplitud del panorama y no caer en interpretaciones arbitrarias y sin fundamento. Pero, ¿qué es ese análisis de tipicidad, por ejemplo, la dolosa? Bueno, es fundamental dirigir nuestra mirada, en principio, para poder establecer la tipicidad dolosa, a la acción típica, aquella que desencadena la causalidad, cuando se da inicio a la fase de ejecución, es decir, el verbo que le da vida. Pensemos, por ejemplo, en el robo. Sin mucho darle vuelta, queda claro que el verbo será apoderarse. O viemos los términos de fuerza y violencia, que al final hay un apoderamiento. Entrando en escena está el sujeto activo, que en este caso puede ser cualquiera, es indeterminado. Y lo mismo pasa con el sujeto pasivo. Me gusta pensar que es quien sufre esa acción. Ahora, siendo que no somos espectadores de noticias, sino, la línea señala, operadores del derecho, es vital considerar los elementos normativos, quienes iluminarán para, tal cual les mencioné, no andar con interpretaciones sin fundamento. Considerando además los importantes elementos descriptivos en lo que el robo, por lo menos tenemos de modo, y podemos pensar en la violencia para con las personas, el lugar, el tiempo, consideremos si hay elementos distintos del dolo y, por supuesto, que todo ello tienen que ser actuaciones ilegítimas. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a, por ejemplo, uno de los temas de nuestro desarrollo? Hablemos del favorecimiento y legitimación de capitales. Precisamente en este delito hay elementos muy interesantes, pues lo primero a rescatar es el bien jurídico tutelado, y esto lo que busca es combatir precisamente la legitimación de capitales. Esto quiere decir que los bienes o ganancias generados a través de actividades delictivas se ocultan o disfrazan para que parezcan legítimas, evitando la circulación o inversión de fondos provenientes de actividades ilícitas. Claro, y el sujeto activo en este delito en realidad puede ser cualquiera, sea persona física o jurídica que realice acciones destinadas a favorecer o participar en operaciones de legitimación de capitales. Puede incluir a intermediarios, financieros, profesionales del área legal o contable, así como a particulares que participen activamente en dichas operaciones. Como sujeto pasivo, es el Estado y la sociedad en general, ya que se busca proteger el sistema financiero y la economía del país de los efectos perjudiciales de la entrada y circulación de fondos ilícitos. Es importante que tengamos presentes los elementos normativos, en este caso, la Ley 8204, que establece una serie de elementos normativos que deben estar presentes para dar forma al delito de favorecimiento y legitimación de capitales. Estos elementos incluyen la realización de actos destinados a ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos, su ingreso o circulación en el sistema financiero, así como la participación activa en operaciones de conversión, transferencia, administración o inversión de dichos fondos. En este mismo orden de análisis, es sumamente importante que la persona sea consciente de que los fondos tienen un origen ilícito
y realice acciones para ocultar ese origen o permitir su ingreso o circulación en el sistema financiero. Lo mismo pasa con otro de los temas de nuestra investigación, como lo es el favorecimiento personal. Si vemos la normativa contenida en el artículo 329 de nuestro Código Penal, encontramos que quien ayudare a alguien a eludir investigaciones será reprimido con prisión. Ajá, y en este caso, el sujeto activo omite denunciar y, por supuesto, la autoridad encargada de la investigación será la afectada, pues no logrará llevar la investigación a un buen término. De igual forma, podemos analizar también la receptación, legalización o encubrimiento de bienes en la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito, siendo el bien jurídico tutelado la integridad del sistema financiero nacional, sancionando con prisión a quien le dé una apariencia de legitimidad a actividades delictivas afectando al Estado, perjudicando la capacidad de administrar y salvaguardar los recursos públicos. A esto no podemos restarle la importancia de cuando se requiere analizar otras normas y también de la jurisprudencia, analizando condiciones, circunstancias, frases y demás que necesiten ser interpretadas a través de ellas, es decir, de la normativa y de la jurisprudencia en mención, permitiendo esa valoración del juez que evitará sea antojadiza o carente de fundamento. Por otro lado, tenemos el análisis de tipicidad culposa, que si bien no es directamente de interés de los temas de nuestra investigación, resulta importante en el ejercicio de la profesión y aprendizaje tenerle presente, así como también lo importante de su presencia en la estimación de análisis como un todo. Es así como concluimos nuestro análisis en la generalidad, destacando que el principio de tipicidad exige que las conductas se encuentren claramente descritas y contengan los elementos esenciales ampliamente ya mencionados, de tal forma que pueda imponerse la pena, toda ella a partir de una importante, clara y precisa interpretación de los tipos penales, evitando ambigüedades o interpretaciones antojadizas por parte de los administradores del derecho, destacando en nuestro análisis la presencia de esos elementos esenciales que han permitido la consecuencia punitiva, todo ello en atención al principio de tipicidad penal.